Voy. Empiezo. Hola. Es posible que si oyes ruidos tengas que ir cazando micros. Sí, eso había empezado a correr, porque es que yo lo tengo así, he empezado a mover para ver, pero bueno, se ha dado cuenta. Porque hay personas que cuando entran en su Zoom no tienen, bueno, el micro apagado. Te dejo. Good luck. Enjoy. Thank you. Bueno, hola y bienvenidos a este nuevo webinar gratuito que les ofrecemos desde el método Beacon. Duérmete niño, estrategias para dormir para niños con autismo. Mi nombre es Cintia Ferris, soy psicóloga infanto-juvenil, terapeuta del método Beacon y consultora de sueño infantil. Gracias por estar aquí de nuevo y por preocuparos por este tema que es tan importante. Antes de empezar y mientras esperamos que más personas se vayan uniendo a la reunión, quisiera comentaros dos cosas. La primera es que tratéis de al entrar silenciar vuestro audio, y la segunda es que, como previsiblemente seremos bastantes, esperéis hacerme las preguntas al final de mi exposición, tomando nota o haciendo algo que os recuerde, que es lo que de lo que he expuesto os ha elicitado alguna pregunta o comentario. Así los que lo vean en diferido podrán recibir todo el contenido en un pack y así tal cual como yo lo he organizado, y luego el espacio de las dudas y comentarios más personales puedan estar en otro apartado al final. Me voy a dar un minutito más a que termine de entrar algunas personas, y hay 5. Empezamos. Hay 2 comentarios. Hola. Tranquilidad, gracias. Bueno, vamos allá. Cuando estaba preparando esta charla y pensando cómo comenzar, pensé que podría ser interesante para vosotros saber cómo me interesé yo misma por este tema. Además porque cuando empecé a investigar y a formarme en sueño, me llevó a reflexionar, porque detecté una serie de prejuicios, tanto profesionales como personales, que hay alrededor del sueño. La verdad es que lo primero es decir como que este es un tema, no sé si tendréis la misma impresión, pero como abandonado. Incluso para los profesionales, ¿no? En mi caso, tengo que confesar que, a pesar de que gran parte de mis pacientes tenían problemas de sueño, esos problemas de sueño en muchos casos les acompañaban desde antes del inicio de la problemática que los había traído a mi consulta. Yo sufría del prejuicio, que después me fui encontrando que era muy extendido, de que los problemas del sueño eran una consecuencia solo de aquellas otras cosas que les podían hacer sufrir, y que por eso, al resolver ese problema, se irían los problemas de sueño, ¿no? Típico caso, y que es bastante relevante para el tema de hoy, es muchas veces personas que tienen algunas dificultades de ansiedad, tienen problemas de sueño, ¿no? Y entonces, por más que uno lleva adelante el tratamiento de la ansiedad y digamos, la persona aprende a
a convivir y tiene muchos menos síntomas y experiencias de ansiedad, los problemas de sueño no remiten de la misma manera o muchas veces no remiten de ninguna manera. En la mayor parte de los casos, los problemas de sueño persisten más allá de esa solución. Y esto también está sostenido por cosas que yo después encontré dentro de la literatura. Esto implica que los problemas de sueño, aunque puedan inicialmente estar vinculados a otras cosas, se vuelven independientes del mismo, y lo cual hace que la solución también tenga que ser específica, ¿no? También otro de los aspectos importantes es el llamativo abandono del sueño, ya que es uno de los aspectos más desgastantes dentro de la vida familiar y personal, ¿no? Las estadísticas son verdaderamente abrumadoras. El 2 de cada, no, perdón, 2/3 de la población de los niños con necesidades especiales tiene problemas de sueño. Pero en mi caso, la verdad es que no fue hasta que no me enteré de que estuve embarazada de mellizos, y en realidad llevada por el temor a quedarme sin vida y sin sueño, que me puse a estudiar. Específicamente para ayudar a mis niños inicialmente. Y eso abrió posteriormente todo un nuevo capítulo que me llevó a toda una línea de trabajo. Un momento. Que me estoy dando cuenta que os estoy hablando y no os estoy mostrando las diapositivas. Oh. Bueno, estaré más atenta. Este es de mis mellizos. Retomo. ¿Por qué es tan importante el sueño? Todos sabemos que es necesario y que su ausencia afecta nuestro humor, nuestra capacidad de atender, de hacer cosas complejas e incluso de aprender. Un momento, que tengo un problema técnico que ya mismo resuelvo. Os decía, entonces, eso, que no nos ayuda a aprender cosas complejas o a concentrarnos. Y lo segundo, lo tercero, es que pareciera que es algo natural, y que además como se va desarrollando en el tiempo, uno tiene que acostumbrarse y dejar y esperar que el tiempo pase y eventualmente el sueño llegará. Esto es verdad que en algunos casos sucede, pero son, y las estadísticas lo muestran, la minoría de la población en general de sueño infantil, ¿sí? Más o menos 1/3, digamos, de todos los niños que van durmiendo mal, sobre los 6 años, dejan de tener dificultades serias de sueño. De todas maneras, esto también implica que uno tendría como cuidador que estar dispuesto a pasar 6 años de su vida durmiendo mal, acompañando a esas dificultades de sueño de los niños. Y finalmente, uno muy vinculado al anterior y que fue el primero con el que me choqué, que es que el prejuicio de que las madres pareciera que en nuestra devoción debemos no dormir, y que el tamaño de las ojeras que llevamos es como un estandarte que señala cuán buenas madres somos, cuando en realidad es lo opuesto la realidad. Cuando nosotras tenemos nuestras necesidades generales, pero las de sueño en particular cubiertas, somos mejores cuidadoras y estamos, o porque estamos en mejor disponibilidad de apoyar y de acompañar a nuestros hijos, de enseñarles y de tenerles paciencia en los momentos difíciles o cuando están aprendiendo o desarrollando alguna habilidad importante como la de sueño.
Todas estas cosas, esta disponibilidad general, es muy difícil de estar o de tener o de sostener en el tiempo estando una muy cansada. Pero entonces, ¿cuáles son los beneficios de dormir? Para nosotros como padres y madres y para nuestros hijos. Actualmente, y esto está vinculado con las funciones que tiene el sueño, ¿no? Las funciones que hay acuerdo general de por qué dormimos, ¿no? Es porque el sueño tiene una función protectora que nos habría resguardado de los predadores, ya que nuestras características físicas no nos ponen en desventaja por la noche. Os preguntaréis por qué os cuento esto. La verdad es que no pareciera tener una verdadera relevancia en la actualidad, cuando nuestra vida ha cambiado tanto, pero resulta de que es por ello de que a lo largo de la noche, aunque no lo recordemos, nos despertamos varias veces para chequear que está todo bien y nos volvemos a dormir profundamente, vuelvo a decir, sin ningún tipo de recuerdo de habernos microdespertado, se dice. Y es exactamente esa una de las razones por las cuales nuestros hijos se despiertan también por la noche. También hay acuerdo en que el sueño de alguna manera nos limpia tanto física como mentalmente. Nos libera de todas las toxinas que se producen dentro nuestro por las actividades que realizamos en la vigilia. Dicho de otra manera, durante el sueño se produce la restauración física y mental y también se realiza la consolidación de lo que hemos aprendido, es decir, todo lo que hemos procesado en nuestra memoria. También es un tipo alternativo de procesamiento de la información, diferente a la consciente, y eso es una de las razones por las cuales existe ese dicho popular de que si te acuestas con una pregunta al despertarte tendrás la respuesta. Grandes inventores como Thomas Edison tenían la costumbre de, cuando estaban atascados en su trabajo, hacer una pequeña siesta que generalmente les permitía salir, ¿no?, al salir del sueño, de ese atolladero, encontrando la respuesta a ese problema al que se enfrentaba. Durante la infancia, también el sueño es particularmente importante porque es en este momento es donde se secretan las hormonas del crecimiento y también aquel momento en el que se va desarrollando el sistema inmune. Espero con estos comentarios haber podido aportar información relevante acerca de algo que intuitivamente seguro ya sabíais: la importancia de dormir bien y todos los factores que afectan el hecho de dormir mal. Yo cuando yo me puse a estudiar todas estas cosas, ahí como que caí en la cuenta del terrible abandono y las consecuencias graves que tiene semejante abandono, y me transformé como una abanderada del sueño. Espero contagiaros de ese entusiasmo hoy. Bueno, hasta ahora les he hablado del sueño como si fuera una cosa monolítica y una unidad compuesta por una sola cosa, pero en realidad tiene distintos factores. Y conocer estos diferentes factores les permitirá, en realidad, no solo tener información interesante, espero, sino que también entender cuáles son aquellos factores que tienen que tener en cuenta a la hora de incidir y mejorar el sueño de vuestros peques. Entonces, el primero de estos tiene que ver con esta imagen que tenéis detrás de mí, que es el ciclo circadiano, es decir, ese ritmo interno que nos regula a todos los seres humanos, que tiene más o menos 24 horas. En una investigación que pusieron a unas personas aisladas del foco de luz, se vio que en realidad es de 25 horas y media, pero para eso tenemos que estar sistemáticamente aislados de la luz. Si no, combinado con la luz, ese reloj interno tiene más o menos 24 horas. Y este sistema complejo, que veremos que tiene también diferentes partes, es el que determina los diferentes niveles de alerta y por lo tanto de las transiciones también entre el sueño y la vigilia.
se ha descubierto que por lo menos en los seres humanos, el ciclo circadiano no es exactamente igual en todos y que nos divide en 3 grandes grupos, que serían los alondra, o aquellos que se despiertan significativamente más temprano que la media de la población y se acuestan cuando el sol se va, muy pronto. Luego estamos la mayoría que nos despertamos entre las 7 y las 8:30 y nos acostamos entre las 10 y las 12, y finalmente los búhos, aquellos que se despiertan significativamente más tarde, acostándose también significativamente después. Esto es muy importante saber que está determinado biológicamente y que puede ser una de las causas de los problemas de sueño si nuestra vida no se adecua a este ritmo biológico interno. Por ejemplo, esta es una de las limitaciones con la que nos encontramos profesionales como yo, porque no podemos actuar sobre esta característica específica de nuestro sueño, pero sí podemos invitar a las personas a que, por el contrario, tengan en cuenta esto como una característica a la hora de organizar su propia vida, por ejemplo, ¿no? Como lo hacemos con muchas otras características. El ciclo circadiano también determina lo que se conoce como ventanas del sueño, es decir, esa cantidad de horas seguidas que podemos estar despiertos y por fuera de las cuales debemos tener un tiempo de recuperación o de sueño. Que cuando los niños pasan los 9 o 12 meses, entre los 9 y los 12 meses, pasan a llamarse siestas, y esto es particularmente relevante en los niños pequeños, hasta los 3 o 5 años, ya que cuando se dejan las siestas, y esto sí nos está en España, en este periodo los niños pasan de estar despiertos 1 hora y después dormir 1 hora, 1 hora y media para eso, limpiar toda esa estimulación a la que han estado sujetos, a poder estar despiertos una media de 5 horas antes de necesitar esa restauración del cerebro y de su cuerpo. Como veis, en este periodo tan corto de la vida, hay un desarrollo muy vertiginoso del sueño, y eso hace que nosotros, los adultos que estemos a su cargo, debemos acomodarnos y realizar los ajustes necesarios en las rutinas y en los rituales diarios y en los ritmos cotidianos para poder acompañar esos momentos de vigilia y esos momentos de sueño. Como veis en esta tabla, nuestros niños necesitan además muchas horas de sueño, muchas más de la que la mayor parte de nosotros, de nuestros pequeños, duermen. Sobre todo en el lado latino del mundo, nuestro ritmo cotidiano es muy desfasado en relación a la cantidad de horas o los momentos de sueño que necesitan nuestros peques. Pero nuevamente, esto no es algo que podamos desafortunadamente cambiar, sino que es algo a lo que debemos durante un tiempo acomodarnos. Y sí, esta es la cara con la que la mayor parte de los padres que me consultan se ven cuando les comento, ¿no? Cuál es el ritmo diario que les recomiendo o las horas de sueño que tienen que necesitar sus hijos. A la vez, el ciclo circadiano está determinado, como les decía antes, por la cantidad de luz que recibe, y esto está determinado biológicamente porque el quiasma óptico se cruza y sobre ese cruce está depositada la glándula que secreta las hormonas que cuidan el sueño. Y eso hace que la cantidad de luz nos mantenga despiertos o que nos invite a dormir. Este es otro de los mitos, y comento esto porque este es otro de los mitos que sí que quisiera desterrar,
muchas veces me encuentro con que las guarderías o los padres tienen la creencia de que los niños tienen que aprender a dormir con luz en un determinado momento de su vida, ¿no? Y entonces los hacen dormir en el salón o en la guardería duermen una siesta sin retirarse a un sitio oscuro, pero la verdad es que para dormir, y por esta razón biológica que os estaba contando, para dormir y permanecer dormidos necesitamos oscuridad. Seguidamente os cuento que el sueño está regulado por, y el ciclo circadiano, digamos, esta es la parte del ciclo circadiano más biológica, está determinado por distintos niveles hormonales, siendo los más importantes el cortisol y la melatonina. Aquí, y este es el único momento en el que lo voy a comentar, mirar también cómo, lo que os comentaba antes, la hormona de crecimiento, hay dos cosas estas, ¿no? Se secreta durante la noche y cómo la temperatura corporal baja. Entonces, como les decía, se puede apreciar en este gráfico que cuando uno sube, el otro baja. Aclaro también porque se suele pensar que el cortisol es la hormona del estrés. En realidad, el cortisol es la hormona de la actividad. Porque en términos generales, o podríamos decir ahora, el estrés no es negativo, digamos, es también cuando estamos interesados en algo o tenemos que hacer algo que funciona como un reto, secretamos cortisol para como elevarnos a la altura del desafío que tenemos por delante. Entonces, se secreta cortisol, que tiene un pico importante, que es el que nos provoca el despertar al principio del día, y sus niveles van disminuyendo hacia el final. Por el contrario, la melatonina comienza a elevarse hacia el final del día y comienza a disminuir cuando el cortisol comienza a subir. La importancia de conocer esta es doble. Por un lado, entender que nuestros ritmos diarios deben adecuarse a estos ritmos biológicos y que nuestros niños necesitan ritmos y ritos cotidianos que le permitan prever lo que va a venir. El ser humano es un buscador de patrones y cuanto más estables sean estos ritos y ritmos cotidianos, mayor predictibilidad y mayor relajación les ofrecerá para poder conciliar el sueño más fácil. El siguiente factor sobre el que quiero hablaros es en realidad una característica del sueño. El sueño no es no es tampoco, digamos, en cuanto tal, un bloque único, sino que tiene distintas fases. Y estas fases no están desde el comienzo, sino que se van desarrollando en el tiempo hasta los 6 años. El sueño de los niños pasa de tener 2 fases, ¿no? Que es la fase de vigilia y la del sueño profundo, hasta tener 5 fases bien diferenciadas. Estas fases del sueño están divididas en 2 grandes grupos, ¿no? Que son estas, las no REM. REM significa Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido de los ojos. Hay 4 fases que no tienen movimiento rápido de los ojos y una que sí que es un bloque, que es la donde se producen los movimientos rápidos de los ojos. Entonces, esta primera, que está subdividida en 4 bloques, como podéis apreciar aquí, tiene distintos tipos de actividad cerebral. Y va desde estar adormilados, que por lo tanto significa que es una actividad cerebral muy semejante a la de la vigilia, perdonad, pero se me estaba secando la garganta. Entonces eso es lo que os decía, semejante a la vigilia, a un sueño cada vez más profundo, en el cual las ondas se van volviendo cada vez más espaciadas y más amplias, ¿sí? Hasta que vuelve al sueño REM,
en donde las ondas son similares a la vigilia, con la única diferencia que hay una inhibición de la motricidad. Gracias y perdonar que estoy con esta tos que no sé, ahora debe ser por la sequedad. Entonces, el sueño no REM está vinculado a la recuperación física, ¿sí? Y el sueño REM está vinculado a la recuperación psicológica y es esta en la que dormimos, en la que soñamos, perdón. La inhibición motriz también se desarrolla a lo largo del sueño y esa es una de las razones por las cuales dormir con un niño, aunque puede ser preciosísimo, es muy incómodo. Una cosa más sobre las fases del sueño. Sobre los 3 o 4 meses, el ciclo del sueño de un bebé, todos los ciclos, por tanto, por todas las fases que tenga, es de más o menos 60 minutos, mientras que la de los adultos es de 90. Por lo que, cuando un niño, o incluso en el mejor de los casos, se despertara después de cada ciclo, a nosotros nos interrumpe nuestro sueño y por lo tanto nos deja sin esa recuperación. Y esa es una de las razones por las cuales los problemas de sueño de nuestros hijos nos afectan tanto a nosotros como adultos y como padres, ¿no? Por esto de que os decía, de que ellos pueden despertarse no solo después de cada ciclo, sino en el proceso de desarrollo de cada fase, ¿no? Hay microdespertares y enlace con la siguiente, y profundización del sueño, ¿no? Y lo que en esos microdespertares, si el niño está aprendiendo a realizar el enlace entre las fases y se termina desvelando, para nosotros también tiene consecuencias en, en nuestros diferentes estados y posibilidades, digámoslo así. Para un momento y os pregunto, ¿qué tal va todo? A ver si me podéis poner si va todo bien. Si me escucháis y me seguís viendo bien. Sí, todo bastante bien, Cintia. Vale, genial. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces lo que os decía, esto, espera que retomo. Una de las cosas a tener en cuenta es que los niños no solo deben aprender a enlazar ciclos de sueño, que eso es parte del desarrollo de las habilidades de dormir de manera independiente, sino también enlazar fases de sueño unas con otras. Y es por esto que los problemas de sueño suelen ser tan frecuentes en la infancia, una de las principales fuentes de desgaste para nosotros como adultos, y esto lo hablaremos más adelante, por el tipo de ayuda que solemos ofrecerles en la desesperación, una encerrona que nos genera más problemas de sueño, porque nos exigen estar nosotros presentes para que ellos puedan dormir. Entonces, el cuarto factor que influye en el sueño infantil es el nivel de actividad desarrollada por el niño en los momentos de vigilia. Es muy importante que la estimulación que se realice mientras los niños están en su periodo de ventana de sueño, es decir, en el tiempo ese que tienen para poder estar vigiles y activos, ¿sí?, sea interesante y estimulante para ellos. Como metáfora, a mí me gusta usar la imagen de un globo
la ventana de sueño sería como un globo que se va inflando, ¿no? Como si fueran las toxinas que van llenando el globo, hasta que llega un momento en que debemos descansar, y durante el descanso esas toxinas se van liberando y el globo se va disminuyendo, se va desinflando. Si el globo ese entonces, perdón, si el globo ese no está lo suficientemente inflado y turgente a la hora de ir a dormir, es muy posible, como este empujón para dormir rige por lo menos hasta las 4 de la mañana, ¿no? La primera mitad de la noche, o un poco más, es posible que esto invite, como factor añadido, a pronunciar los despertares, a facilitar los despertares, o a que haya más número de despertares nocturnos. Luego, en quinto o en último lugar, quisiera hablarles de otros factores que influyen en el sueño, pero que no pertenecen específicamente a este. Uno muy importante es el de las crisis del desarrollo. ¿Por qué lo nombro así? Generalmente se habla de regresiones. Estas regresiones no son en realidad tales, ¿sí? Para que os deis una idea, entre el nacimiento y los 18 meses, los niños atraviesan 10 crisis del desarrollo que están provocadas por cambios cognitivos que son consecuencia del desarrollo cerebral. Es decir, hay 10 momentos en los cuales nuestro cerebro hace pum, 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 ¿no? Y esto cambia lo que podemos pensar, lo que podemos entender y toda la información que somos capaces de procesar e integrar. Estas crisis del desarrollo están acompañadas por, obviamente, una crisis emocional, acompañada de aumento de ansiedad, de separación, esperar que no estoy pasando las slides, aumento del llanto, aparente retroceso de las habilidades que podían haber tenido de autonomía, y si no tenemos en cuenta este cierto mal humor constante, ¿no? Dependiendo de la edad, si no tenemos en cuenta esto, ¿no? Que es un periodo corto que pasará, ¿no? Y pensamos que se trata de una regresión, es muy posible que nos perdamos, primero, que nos encallemos en las problemáticas del sueño, y que no entendamos, primero, que va a ser bastante rápido cómo esto progresa, porque este proceso suele durar solo una semana, y esperar, que me he perdido. Y entonces, que nos quedemos sin estrategias que les ayuden verdaderamente a avanzar en el desarrollo tanto del sueño como de esas nuevas cuestiones cognitivas. Finalmente, la relación con nosotros influye en el sueño. Ya he, de alguna manera, nombrado esto hasta ahora, pero nuestra capacidad de contenerles, acompañarlos, mantener esa actitud de curiosidad en lugar de juzgar o de pensar eso, que es un retroceso, para apoyar en el desarrollo de esas habilidades de autonomía, una de las cuales más importantes es el sueño, es fundamental para el sueño en sí, porque es seguridad y relajación. En este sentido, ¿no? Esa seguridad y esa relajación a la hora de dormir, es importante tener llena esa taza del amor para que ellos entren en el sueño y en esa exploración de ese momento de autonomía relajados y seguros. Esto en los niños es particularmente relevante porque, sobre todo si son pequeños, esta podría ser el primer ensayo, y para nosotros como padres, el primer ensayo que tenemos del desarrollo de esas habilidades de autonomía, y que ellos puedan explorar y descubrir cuáles son las cosas que les ayudan a relajarse, cuáles son las señales de cansancio que ellos tienen en su propio cuerpo, y para nosotros la posibilidad de acompañarlos y de apoyarlos en este proceso de desarrollo.
De la misma manera que hemos visto hasta ahora, los distintos factores que influyen en el sueño, voy a contaros ahora muy brevemente y muy resumidamente cuáles son un grupo, el más común y sobre el que os voy a dar las estrategias para influir posteriormente, de los problemas del sueño, ¿no? Lo primero es diferenciarlos de aquellos que son propios del sueño, de aquellos que son secundarios a trastornos orgánicos como los respiratorios o algunos vinculados al movimiento, como las piernas inquietas. Perdón. Yo solamente aquí hablaré de un grupo, además, de los problemas específicos del sueño. Ya que tampoco me detendré en hablar sobre las que se llaman científicamente parasomnia, que son las pesadillas, terrores nocturnos y la enuresis, porque cada uno de ellos es como requeriría un webinar en sí, y seguramente lo abordemos más adelante, ¿no? Yo voy a trabajar aquí con vosotros. Inicialmente os voy a contar cuáles son. Los primeros son los trastornos del ciclo circadiano. Es decir, son aquellos trastornos relativos a las alteraciones del nivel de actividad entre el día y la noche. Muchas veces, y a veces a raíz de cuestiones ajenas al sueño, como puede ser la alimentación, nuestro niño se habitúa a estar tanto tiempo despierto de día como de noche, o a estar más activo de noche que de día, por más que su cronotipo, ¿no? Lo que decía de búhos, alondras y mamíferos, indicaría, ¿no? Sino que es una alteración dada por los hábitos. Otro tipo de problemas de sueño es los producidos por el jet lag. El jet lag lo conocéis porque es lo que uno sufre cuando hace viajes a distintos usos horarios. Pero la verdad es que uno puede, sin viajar, sufrir jet lag, o digamos todos los fenómenos cognitivos y físicos suyos, cuando no tenemos horarios constantes de irnos a dormir y de despertarnos. Es decir, cuando no tenemos un ritmo cotidiano constante. Digamos, y la equiparación es que si yo me acuesto un día a las 8 de la noche y me levanto a las 8 de la mañana, y ese día, en vez de acostarme a las 8, me acuesto a las 10 u 11, y me despierto al otro día a las 7 de la mañana, es como si nuestro cuerpo hubiera viajado en esa segunda noche a Inglaterra, ¿no? Con todo el desacomodo de todas las cosas que regulan el sueño, de las hormonas y las consecuencias físicas y cognitivas que ya hablamos. En segundo lugar están el conjunto de trastornos que se conocen como insomnio, y son las dificultades en conciliar el sueño, tener múltiples despertares a lo largo de la noche sin poder, o con muchas dificultades de poder conciliar el sueño, y sobre todo de manera independiente. Es lo que os decía, que es por el uso de muletillas, muchas veces, tanto para poder dormir como para poder volvernos a dormir después de esos microdespertares que os mostraba en cada fase o en cada ciclo. Si el tipo de apoyo no es nuestro, no está en nuestro cuerpo o en un entorno cercano, vamos a requerir que eso que nos ayuda a dormir o que hemos aprendido a usar para dormir esté presente. Y el último grupo, mira, aquí me doy cuenta que he mentido, no es propio del sueño, pero es particularmente, bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Este árbol, las muletillas, es como si este árbol fuera el niño dormido. Este árbol no podría sostenerse, es decir, este niño no podría dormir de manera independiente si no tuviera todas esas muletillas para dormir. Y entonces cualquier cosa que le suceda a estos barrotes, es decir, cualquier ayuda ajena que este niño necesite,
Si sucede cualquier cosa, no se podrá o será muy difícil conciliar el sueño. Ahora sí. Lo que os decía, el último grupo de dificultades, de dificultades del sueño, que es particularmente relevante para nuestros niños con TEA, es los trastornos del sueño que son secundarios a algunas cuestiones sensoriales, como puede ser la presencia de ruidos, el tacto de las sábanas o el material de las sábanas, olores o la necesidad de algunos ruidos o sonidos, así como también algunos estados emocionales, como puede ser la ansiedad. Digamos, y esto en nuestros niños, bueno, en todos, ¿no? Cualquiera sea el problema que esto trae, suele generar un círculo vicioso que hace que esas características físicas y cognitivas de dolor corporal, malestar, mal humor, que traen problemas conductuales, nos ponen muy estresados, aumentan el nivel de cortisol y nos aumentan los problemas de sueño, que llevan a que haya mayores problemas conductuales, mayores dificultades para dormir y así recursivamente. A pesar de que estoy segura que esta lista os parece muy bonita y prolija, la verdad es que en la realidad suelen mezclarse distintos factores de lo que hemos hablado. Entonces, niños que inicialmente tenían dificultades de sueño únicamente para dormir, entonces, por ejemplo, típicos problemas de ansiedad de niños que no pueden dormir es que se quedan pensando, preocupados o tienen mucho malestar por algo, ¿no? Y entonces se demora el tiempo en el que duermen. Luego, terminan recibiendo para poder dormir o bajar ese nivel de ansiedad un tipo de ayuda por parte de su entorno, que también quiere dormir, obviamente, un tipo de ayuda que es una muletilla y que no le permite desarrollar habilidades de sueño independiente, generando más de este círculo vicioso. Y como os decía, esto es particularmente relevante para los niños con TEA porque digamos, hay la proporción de niños, esto es lo que quiero decir, la proporción de niños con ansiedades o miedos dentro de la población TEA es mucho mayor por las dificultades que ellos tienen de predecir en muchos de los casos lo que va a suceder, y también por la cantidad de barreras sensoriales como dificultades expresivas también y comunicativas, tanto de sus señales de sueño como de aquello que les sucede, ¿no? Bueno, entonces, por fin, hemos llegado a qué es lo que podemos hacer, qué ayudas puedo yo ofreceros a vosotros como cuidadores y qué ayudas podéis ofrecerlos vosotros a vuestros niños con problemas de sueño específicamente para el sueño. Un primer aspecto general es reconocer de qué se trata nuestro rol. En ese sentido, es importante saber que nuestro rol es limitado y que en el sueño, como en la mayor parte de otras cosas, pero hoy estamos hablando de sueño, tenemos que dejar que una parte, que es en el desarrollo de las habilidades de autonomía, se ocupe nuestro peque. He puesto por eso la imagen del edificio con un andamio, porque el andamio es nuestro rol. Me parece una buena metáfora para poder pensar que en la construcción de un edificio, como en la construcción de una habilidad, el andamio no se confunde con el edificio, ¿sí? Y al final del proceso puede quitarse sin ninguna modificación en la estructura propia del edificio. Con esto quiero decir que nosotros no ayudamos a dormir a nuestros niños. Nuestros niños aprenden a dormir solos. Nosotros lo que hacemos es generar los ritmos y rutinas y
los apoyos mínimos, gracias, os voy leyendo los comentarios, para promover la relajación y la calma necesaria para que ellos puedan conciliar el sueño, y también estar nosotros lo suficientemente atentos para señalar a cuáles son esas señales de sueño para que ellos puedan también, a partir de lo que hagamos nosotros con sus señales, reconocer que esas señales físicas de cansancio se traducen en que me debo ir a acostar y debo ir a dormir. Entonces, la primera cosa sobre la que me gustaría que incidierais y que tuvierais muy en cuenta, algo de esto ya comenté antes, es sobre el ambiente del sueño. El ambiente inmediato en el que el niño duerme. Y os he puesto la imagen de una cueva, porque es exactamente como una cueva, como debe ser el sitio donde todos dormimos. Es decir, debe ser, porque además es ahí donde se desarrolló el sueño de los seres humanos a lo largo de milenios, ¿no? Es un ambiente entonces muy oscuro, fresco y silencioso. Es verdad que esto tiene la única pega: a algunos niños les viene bien el sonido blanco para dormir, porque también es cierto que nuestro organismo, cuando están en la barriga, no es silencioso, pero bueno, el silencio tampoco es tan silencioso, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en tantas cosas. Sí, pero tiene una cualidad de sonido, sí, que la reproducen lo que conocemos como sonido blanco. Entonces, como os he dicho, esto es el primer aspecto fundamental. Eso, y lo de fresco. Eso es particularmente relevante ahora para los que estén aquí en España, de este lado del mundo, o en cualquiera otro donde ahora haga calor, porque el frío de alguna manera nos ayuda a dormir. Pero el calor es un gran enemigo del sueño. El segundo factor sobre el que debemos incidir es lo que os decía, la generación de ritos, es decir, secuencias de acciones que se repitan de manera más o menos idénticas. ¿Sí? Hoy os voy a proponer dos que tienen que ver con la diferenciación entre el día y la noche. Entonces, porque con estos ritos lo que buscamos es comunicar con acciones cuándo ha comenzado el día, o cuál de todos los despertares va a ser el que nosotros señalemos como el comienzo del día, o la secuencia de acciones que indiquen que se está terminando el día. En el primero de los casos, una cosa que me acordé. Esto es particularmente importante para nuestros niños con TEA, por esto que os decía, de que muchas veces las dificultades comunicativas o de lenguaje que puedan tener hace que nuestras acciones sean particularmente relevantes, o una vía particularmente importante de comunicación y de aprendizaje para ellos. Y por eso es muy importante que que la repetición sea muy similar. Lo suficientemente similar como para que ellos encuentren el patrón, ¿no? Y puedan predecir y entender de qué se trata eso que les estamos comunicando con nuestras acciones. Entonces, el primero de estos ritos se llama despertar dramático, en el cual cambiamos radicalmente la cantidad de luz que entra en el lugar. Entonces entramos al cuarto, abrimos las cortinas, dejamos que entre mucha luz, sin molestarlos verdaderamente y siendo sensibles a las características sensoriales que tengan nuestros peques. Cambiamos nuestro tono de voz, cambiamos la manera, la intensidad con la que hablamos, nos movemos, actuamos hacia ellos. De esta manera, con este despertar, les indicamos el comienzo del día. La segunda de las estrategias es tener un rito nocturno. Este es una secuencia fija de actividades, yo diría más que acciones, que por un lado indiquen que se está terminando el día, y por el otro que vayan
promoviendo un nivel creciente de oscuridad para ir invitando a la relajación y al sueño. Generalmente yo lo que recomiendo es que en estas actividades se intercalen juegos tranquilos con hábitos de higiene, como pueden ser el baño, lavarse los dientes o ir al servicio. Este rito puede oscilar entre, depende de lo que incluya, ¿no? Entre 40 minutos, una hora, media hora, ¿no? Y también puede ser importante que no se desarrolle, bueno, obviamente cuando la parte del baño se va a desarrollar en el baño, pero quiere decir que tampoco se desarrolle enteramente en el cuarto, sino que, por ejemplo, si se estaba en el salón y se quiere comenzar por una actividad como un juego, tranquilo, este se haga en el salón pero con las luces un poco más bajas. Luego se puede pasar al cuarto de baño, donde se puede hacer alguna de estas actividades de higiene y de independencia, y entonces recién en el tercer momento se puede pasar al cuarto, ¿no? Donde ya, no sé si veis cómo se va haciendo, yo digo como una escalera hacia abajo para dormir, donde estábamos antes, primero cambia la luz, ¿no? Estábamos jugando antes, cambia la luz, el juego cambia y se vuelve más tranquilo, luego hacemos alguna actividad de higiene y autonomía, luego sí que nos vamos al cuarto, la luz baja aún más, ¿sí? Y ahí hacemos una actividad mucho más tranquila y mucho más centrada en nuestra relación y en el amor. Entonces ahí lo que podemos es ponernos al lado, estar cerquita, contar un cuento, cantar una canción, hacer un masaje, y dependiendo de la edad también se puede, no sé, comentar sobre el día, pero algo ya así, ¿no? Como calentito y muy tranquilo y casi oscuro. Antes de llegar al último paso en el cual se apagan las luces y nos quedamos todos en silencio. Ahí la presencia del juego es como intercalando entre estas dos cosas, ir llenando la copa del amor y la seguridad, a la vez que vamos promoviendo las habilidades de autonomía. Cabe la aclaración de que para que este rito sea detectado, sea como posible desplegarlo, tenemos que haber previamente detectado cuáles son las señales de sueño previamente, ¿no? Y saber más o menos cuáles son los ritmos internos de nuestro pequeño. Y eso lo vemos a partir de que aprendemos, relacionamos la hora que es con esas señales de sueño, porque nosotros somos los primeros que las vamos a detectar, ¿no? Y les van a permitir luego a ellos enlazar o abrochar esas sensaciones corporales con estar cansado, con ir a dormir. Hay varias señales habituales que las debéis conocer, como restregarse los ojos, bostezar, disminuir el nivel de actividad. Esta es muy buena y muy poco conocida. Tocarse el pelo, o algunos niños también, o la oreja, ¿no? O algunos niños también necesitan, o bebés, tocarnos o acariciarnos o tirarnos de los pelitos, ¿no? Estas señales, y lo digo porque muchas veces estas señales, por las diferencias comunicativas de las personas con TEA, estas señales de sueño a nosotros, si sus padres somos neurotípicos, se nos pueden pasar por alto. Y en eso tener en cuenta que el sueño es como la mayonesa, ¿no? Hay que saber cuándo se termina de batir para que no se nos corte. Con esta... con este chiste, digámoslo así, voy a introducir un tema que es el de la sobreestimulación o el sobrecansancio, porque para que tengáis en cuenta que cuando nos salimos de la ventana de sueño, es decir, nuestro niño o tiene hasta el último momento estimulación muy alta, es decir, que no se produce esa escalera hacia abajo de las actividades hasta llegar a la cama y a dormir,
se produce una sobreestimulación o un sobrecansancio. Depende de si se trata del estímulo o de la cantidad de tiempo que hace que está despierto. Eso hace que, por ejemplo, no, fisiológicamente sucede esto, que ese es como un círculo. Se empieza a secretar la melatonina, ¿no? Y resulta que o hay un estímulo interesante o en lugar de irnos a dormir, seguimos despiertos. Entonces, digamos, el cuerpo, nuestro cerebro recibe señales de, hey, no hay que dormir. Entonces empieza a secretar cortisol. Esa secreción de cortisol obviamente lo excita y provoca dificultades para conciliar el sueño, por un lado, y aumenta los despertares a lo largo de la noche, porque el cortisol no se va de nuestro sistema inmediatamente. Entonces, hasta que, digamos, no nos desintoxicamos un poco de eso, que no va a ser en esa noche, durante esa noche va a haber despertares y más tendencia a permanecer despierto. Y entonces están las señales también del sobrecansancio. Llanto, agresividad, que no es irritabilidad, pataletas, ¿no? Bueno, a ver, sé que esto es muchísima información. Hago esta pausa aquí porque no sé cómo estaréis. Os animo a que si necesitáis revisarlo, sepáis que podéis volverlo a ver, que esto se está grabando y lo vais a tener accesible. Muchas gracias, yo quería que fuera para vosotros. Entonces, entramos entonces en las últimas estrategias, porque ya sé muchísimo que estoy hablando. Como el sueño está influido, como os decía, por el nivel de actividad que hemos desarrollado durante el día, es muy importante que cuidemos que durante el día inflemos bien ese globo. Tenemos que ser vigilantes de que las actividades que les propongamos a nuestros niños sean lo suficientemente estimulantes y sean retos para ellos, sin sobrepasarse a dos niveles, sin sobrepasarse en el nivel de reto que exige, ¿no? Y sin pasarse en el tiempo en el que lo presentamos. Es decir, hay a partir de un momento en el cual esos estímulos excitantes deben empezar a desaparecer y a disminuir, igual que la luz, para generar esa escalera hacia abajo. Como esto depende mucho del desarrollo, me es muy difícil aquí. Luego, si queréis preguntarme, os puedo decir algunas más específicas de cada época, porque claro, de cada momento, porque el desarrollo es muy largo y es muy complejo, entonces, digamos, puede ser absolutamente variado. Y finalmente, lo que os decía, no quería dejar de daros ideas específicas de qué tipos de apoyos de verdad ayudan a nuestro niño a conciliar el sueño y aprender a dormir de manera independiente y cuáles no, ¿no? Esa imagen que se ofrecía del árbol con las 1000 estacas esas. Entonces, este grupo de habilidades, se las podemos ofrecer nosotros porque ellos después pueden hacerlas con ellos mismos, ¿no? Ellos pueden cantarse, hablarse, decirse shh, que eso es alguno de los sonidos blancos. Ellos pueden acariciarse su propia cara, masajearse las manitos, ¿no? Bueno, dependiendo de la edad hay también diferentes, pero quería como eso, que vierais algunas para que las pudierais utilizar rápidamente. Por eso, todas las ayudas que le demos, y esto no podría recalcarlo más, ¿no? Y también los muñequitos de apego. Espera que aquí hay una cosa muy importante de cómo hacer con los muñequitos de apego. Nuestras ayudas tienen que ser todas cosas que los niños puedan después hacer. Me olvidé una muy importante que es moverse. Uno puede moverle, si es cuando es bebé, ¿no? Eso es lo que tienen. Cuando es bebé, moverle el culete, darle palitos, sacudir la cuna, porque
un niño no puede luego sacudir su cuna, pero puede moverse solo, puede abrazarse a su peluche, puede meterse el dedo en la boca, ¿no? Esos son tipos de ayuda que de verdad le ayudan a ser independiente de su sueño y a aprender a enlazar solo ciclos y fases de sueño. Acariciarse el pelo, la cara, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Iba a deciros de los muñequitos de apego, muy, muy importantes. Vale, Stevie, suerte. Para que un juguete, un muñeco, se transforme en un objeto de apego, tiene que, digamos, un objeto de apego en sí por definición es un representante del cuidador, de un cuidador querido principal. Entonces, para que sea representante, tiene que haber estado en algún momento con nosotros. Entonces, a la hora de imponer un muñequito de apego o de proponerlo, tener en cuenta el hecho de que esté con vosotros, estar los tres, hablarle al bichito, que coja vuestro olor, y para que entonces, en ese, por ejemplo, si le dais el pecho, que esté cuando le dais el pecho, que esté cerca cuando estéis jugando, que cuando leáis el cuento y estéis en la rutina del final del sueño, esté allí también con vosotros y que se quede cuando vosotros os vayáis. Eso es muy, muy importante. Y estas estrategias se diferencian de las muletillas, espera que esto no, que son todos aquellos apoyos que los niños no pueden hacer por sí mismos, como cogerlos, mecerlos, estar a nuestro lado, dormir al pecho, y esos que, aunque son temas un poco, hoy yo he decidido no hablar de temas que sean difíciles o en los que haya mucho debate, pero podemos ahora, en este rato que tengamos después, hacerlo, van a requerir de nuestra presencia y, digamos, van a hacer que nosotros no durmamos y van a hacer que ellos no desarrollen habilidades independientes a la hora de dormir. Y finalmente, para cerrar, sí que quería deciros que es muy importante que nosotros los adultos, al cuidado de los niños, estemos bien y nos cuidemos a nosotros mismos, que tengamos nuestras necesidades cubiertas, porque para atravesar esos momentos difíciles de acomodación y de cambio y de desarrollo de los que hablábamos, para acompañarlos en el desarrollo de esas habilidades cuando les cueste y les sea difícil, nosotros tenemos que estar bien y para ello tenemos que tener como mínimo todas estas, y sobre todo la del alto cuidado, pedir ayuda, tener a alguien que haga relevos y que os dé tiempo para vosotros mismos. Eso, suave como la seda, ¿no? Para recordaros cuáles son esas necesidades, aunque sean momentos muy pequeños, para cargar pilas y poder volver renovados también. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que todo lo que os he contado os haya sido de interés, que os sea de utilidad en el futuro. Y ahora abrimos el tiempo de preguntas y respuestas. Hola. A ver, voy a ver en el chat que me pareció que había algunas preguntas, mientras alguien que se atreva puede comenzar a hacer preguntas. Mientras yo lo miro. Desde el comienzo. Veo una cámara que se ha puesto. A ver si... No sé, Fermín, si estás queriendo decir algo. ¿Podéis sacar el...? Una pregunta. Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí.
Las fases estas que decía usted sobre el desarrollo cognitivo, que podía ser una cosa así como de una semana, Ujú. ¿qué cambios se notan en estas semanas? Porque yo sí que he notado que mi hijo tiene como rachas en que el sueño no va bien. De normal duerme muchísimo y súper bien, pero de repente llega unos cuantos días que está muy revuelto, que le cuesta mucho dormirse, que se despierta en la noche varias veces, pero no es lo habitual, es un niño que duerme, siempre ha dormido muy bien, pero de repente no sé qué cambia el chip y tiene unos cuantos días que son un desastre. Entonces, cuando ha dicho esto de las etapas de desarrollo cognitivo, he pensado bastante que puede estar relacionado con mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu peque? Pues tiene 2 años y 7 meses. Claro, ¿ves? Es que, mira, en los primeros 18 meses hay 10. Es decir, que empieza viendo una casi cada mes Ujú. y se van espaciando y después son cada 2 o 3 meses y luego cada 6 meses y luego, ¿sabes? Bueno, la adolescencia es una grande también, bastante extendida en el tiempo. Pero, es decir, claro, son momentos de reconfiguración neurológica, digamos, no es solo, digamos, que tiene consecuencias cognitivas, pero es muy probable, las señales son más necesidad de contacto. Sí, Y también, eso también hace va que relacionado, sí. más irritable, lloran más por cualquier cosa, están así, están de nuevo como tímidos a veces. Eso también depende de las características de tu peque, pero están más tímidos, más quieren estar más contigo, te necesitan más. Es como si eso, hubieran perdido parte de la autonomía que habían ganado, pero después, digamos, de que pasa ese momento así como de retroceso, de crisis, eh, tú tienes otro niño mejor, ¿no? Más, eh, pero es eso, y suele durar eso más o menos, entre una semana, 10 días, depende. Pues creo que sí Muy que se probable, muy identifica probable. bastante con lo que cuentas, sí, sí. Además es eso, se vuelve como muy mimoso, como quiere muchos brazos, no se duerme por sí mismo, quiere que lo cojas, está muy irritable, llora mucho, vamos, que coincide bastante con lo que me describes, sí. Claro, y en esos momentos es cuando es muy importante, eso es lo que yo intenté decir, no sé si fue claro, que es muy importante ser muy consciente del tipo de apoyo que uno da Ya, para ser, sin dejar de ser amoroso y estar presente, ¿sí? Tratar de mantener una cierta autonomía. Obviamente que hay que estar más con ellos, más presente, acompañarlos, soportar la tormenta y todo eso, ¿no? Eh, ujú, pero de cara al sueño, los apoyos, eso que decías al final, los apoyos que uno les ofrece, tienen que ayudarles a mantener una cierta autonomía, así, digamos, después de la tormenta tú te puedes retirar mucho más fácilmente y no se produce, sobre todo, que es lo que yo me encuentro, como un atolladero, ¿sabes? Porque en la desesperación los padres eh, empiezan a quedarse dormidos con los hijos, porque claro, como ellos están más necesitados, porque se sienten inseguros, porque claro, el modelo cognitivo que tenían ya no les funciona, el nuevo todavía no terminan de pillarlo, ¿sabes? Entonces, como ya, están en ese entre, se sienten muy inseguros, necesitan nuestra presencia y nuestra compañía, pero si nosotros nos excedemos, ahí, en lugar de ayudarles, nos generamos un problema nosotros mismos sin saberlo, claro. ya. Ujú. Muchas gracias. Nada, a ti. Buenos días. Hola. Bueno, buenos días aquí. Buenas tardes para ustedes. Sí. Buenos días y buenas tardes. Solo quería comentar, mi hijo tiene 2 años, 3 años, perdón, 2 meses. Dormía bien, estaba durmiendo bien, pero tiene como unas 2 semanas que empezó, como está, ya enciende y apaga las luces, prende y apaga el ventilador, abre, cierra la puerta, etc. Entonces, actualmente, antes de dormir, o sea, cuando ya decimos vamos a dormir, él siempre tiene una colchita desde bebecito, ¿no? Y esa es su colchita de que va a dormir y toma su biberón y a dormir. Pero ahora quiere tener la luz prendida para dormir, o sea, no quiere que uno le apague la luz
la tengo que apagar hasta que ya se queda dormido. Como que quisiera que no terminara el día. Él quisiera seguir jugando y entonces no quiere que le apagues la luz porque sabe que es como que me voy a dormir. Vale. ¿Quieres que te dé una recomendación? Sí, No sé para si- cómo, sobre todo como para cómo funcionar de que obviamente con la luz prendida tarda más en dormirse que cuando Claro. normalmente apagábamos la luz y ya era dormir, todos nos acostamos y ya dormimos. Mira, yo así, sin conoceros, se me ocurren dos cosas que pueden ser importantes. La primera es ponerle palabras a esto que tú crees que es lo que le pasa. Como, ay, es que el día ha estado tan chulo, lo hemos pasado tan bien, hemos hecho estas cosas, ¿no? Sí. Que uno no quiere que se termine, ay, qué difícil. Y a lo mejor puedes hacer como un ritual de despedirse, como adiós, no sé, juguetitos, adiós día de la, no sé, partes de la casa, gente, otras personas que estén en vuestra casa, ¿no? Y al llegar al cuarto, a lo mejor le puedes presentar un juego con linternas, con linternitas, a lo mejor así. Ok. Y con linternas, ¿sabes? Ok. Linternas. Sí, 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 sí. Porque por si hubiera un componente de miedo, a lo mejor sí que puedes inicialmente, si no te lo permite, entrar con la luz prendida, pero luego apagarla y encender, jugar, hacer sombras, para que haya un componente de luz, que es lo que él busca, Claro. ¿sí? Poner la mano delante, hacer así, otras cosas, ¿no? Eh, y después invitarlo, yo lo invitaría a que sea él el que termine de apagar la luz, aunque le cueste. Inicialmente yo no le ahorraría, como tú me estás contando que le haces, ahorrarle lo de apagar la luz. Digamos, es muy importante, es mejor que duerma mal unas noches y que se rehabitúe a la oscuridad que al revés. Porque luego si hay un componente de temor a la oscuridad, tus acciones parecen indicarle que vale, que si uno tiene miedo, tiene que hacer lo que el miedo le indique, ¿no? Y el miedo es un mal consejero. Entonces, mejor hacer cosas que lo quiten de ahí, que lo reamiguen con la oscuridad. Muy bien. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Cómo estamos? Estamos súper bien de tiempo. Bueno, Bruno y Lucas preguntaban cómo hacer para mantener despierto, mantener dormido a un niño que se despierta cada 3 o 4 horas, pero que se va a dormir sin problema. En estos casos, inicialmente, bueno, depende de la edad, aquí no comenta. Si es muy bebé, que no creo que sea el caso, porque son 3 o 4 horas despierto, uno realiza un mini, digamos, depende de la cantidad de despierto que esté, uno puede o hacer esas actividades de autorrelajación de las que hablamos, como cantar, masajear, ese tipo, si está más cerca del dormido que del despierto. Y si no, realizar algunas actividades propias de la rutina de sueño de la noche, porque son las señales que tiene de que hay que irse a dormir. Entonces, como para decírselo con acciones, tú realizas algunas mínimas, ¿no? Sobre todo las de juego, como leer un cuento, cantar una canción, suavecito y despacito, sin encender muchas luces, ¿no? A lo mejor encendiendo una penitas, y así invitándolo a que vuelva a enlazar, como si nuestras acciones le dijeran hay que volver a dormir, ¿no? Y ¡chic! Espero haber sido suficientemente clara.
No sé si hay alguien. ¿Rosa? No. No. Vale, me pareció escuchar a alguien. Bueno, ya que no se animan mucho, repito. Una pregunta. Para niños con TEA, ¿qué edad sería aproximadamente recomendable para sacarlos a su propia habitación y a una cama, que no sea en la cuna ya con los papás? Bueno, eso, ahí, ¿ves? Por ejemplo, yo como profesional del sueño no me meto mucho, la verdad, porque la decisión de dormir en el mismo cuarto o en la misma cama con nuestros hijos es muy personal, eh, y depende de las características, más allá de que tenga TEA, del niño en particular, y de la vida que nosotros tengamos. Eh, a ver, yo personalmente, para mí favorece, cuanto más temprano, mejor. Para mí favorece el desarrollo de habilidades tempranas del sueño, que los niños duerman en una cama aparte después de los 6 meses, por ejemplo. 9 meses. Pues llevo bastante retraso. El tema es que a mí me da miedo Claro. Que se quede solo en una habitación porque, bueno, es un niño que a veces se da cabezazos, cuando tiene rabietas, toca todo, lo que decía esta mamá, que toca y apaga y enciende la luz, y me da miedo que se pueda golpear o que salga de la habitación. Bueno, tenemos barreras en las escaleras, vivimos en una casa de 2 plantas y las habitaciones están arriba. Entonces tenemos barreras puestas en las escaleras para evitar peligros si se escapa y tal. Pero es que no soy capaz de ver cuándo dar el salto a que vaya a su propia habitación. Y es por el miedo de que le pueda pasar algo. Claro, me imagino que todas las madres tendrán ese miedo, pero al ser un niño que cognitivamente no está bien desarrollado, me da un poco de temor de dejarlo solo en la habitación. ¿Y habéis pensado en la posibilidad de que, bueno, yo te hablo a ti, pero podéis alternar, o si está en pareja o casado, lo que sea, ¿no? Eso. Tienes alguien en quien apoyarte, eso es lo que quiero decir. Sí. Y acompañarlo en el cuarto, digamos, porque a lo mejor podrías ir tú cogiendo confianza, Sí. si os pasáis juntos, y luego tú te vayas pudiendo ir, ¿no? Y dormir, por ejemplo, porque un colchón donde tú duermes, tú lo puedes ir moviendo más cerca de la puerta, en el pasillo, ¿sabes? Y tú ir cogiendo confianza de que lo escucharás, porque aparte, bueno, eso no lo comenté, pero los estudios en la sensibilidad que tenemos las madres en despertarnos por los sonidos que hacen nuestros hijos es increíble. Sí. Una madre es capaz de discriminar la voz de su hijo en una fiesta, de despertarse solo por el llanto de su bebé cuando está en otro cuarto y no despertarse porque su marido hace el sonido en la cocina porque está desayunando, ¿no? También un poco confiar en eso, ¿no? Pero bueno, principalmente si a ti te da miedo las conductas que él pueda tener, yo lo que te recomendaría es que durante un tiempo te traslades a ese cuarto y luego tú te vayas retirando, cogiendo confianza de que él, porque creo que dijiste que era un niño, ¿no? Sí. Él va a saber, que tú lo veas, que se va a quedar durmiendo o que va a volver a dormir. Porque claro, es verdad que cuando empiezan el desarrollo de algunas habilidades, dificulta el sueño, ¿no? Empezar a sentarse, por ejemplo, o pararse, andar. A todos los padres nos dan temor
en la medida en que van haciendo eso, que se bajen, que se caigan, ¿no? Porque aparte no tienen esa inhibición motriz tan desarrollada, entonces se mueven tanto. Pero bueno, es importante que vayas tú desarrollando la independencia y él. Entonces, a lo mejor se me ocurre, así, de buenas a primeras, que esa podría ser una primer cosa que os ayuden a los dos a ir cogiendo confianza. Vale, genial. Sí, pues es buena idea acompañarlo durante un tiempo y lo que dices, alternar con el papá y ir viendo también cómo se comporta. Lo bueno que tiene es que se suele dormir y no se suele mover demasiado, pero sí que hasta que se duerme es el mayor peligro que veo, porque escala todo y se mueve muchísimo y le cuesta coger un poquito el sueño. Entonces, otra opción que había pensado es llevarlo a la habitación cuando ya esté dormido, pero creo que tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? No, porque cuando, ¿sabes? Eso le va a generar más inseguridad. En los micro despertares estos de los que yo hablaba, todos chequeamos que las cosas están igual. Tú imagínate que tú estás durmiendo en tu casa y que de repente te semidespiertas y haces así, te das cuenta que estás en el parque durmiendo. Yeah. A ti te generaría mucha inseguridad y la próxima vez que te vas a dormir, tú dirías, espera, ¿dónde me voy a despertar la próxima vez? Sí, sí, ¿Sabes? cierto. Entonces yo esa opción no la barajaría, sobre todo porque eso es un tema delicado. La previsión, la necesidad de prever lo que va a acontecer en las personas con TEA es muy importante y sí que hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo no le haría ese tipo de cosas. Por eso te decía de que tú te vayas retirando, porque de tu cuarto tú no te vas a ir y no lo puedes ir quitando a él despacio, digamos, Yeah. no puedes ir llevándote la cuna. ¿No? Yeah. Entonces la otra opción me parece que era la más como realizable. Es difícil y Sí. ahí, por escucharte, hay varios factores, pero bueno, para empezar sería uno ese bueno y te daría mucho, yo te diría que lo intentaras porque si luego no hay muchos despertares nocturnos, yo creo que puede funcionar rápido bien, por lo que me dice. Pues lo intentaremos, lo intentaremos. Gracias. A ti. ¿Están Bruno y Lucas levantando la mano? Sí, soy yo, Hola. Verónica. Es Hola. el nombre de mis hijos, los dos tienen TEA. Estaba viendo que del comentario que acaban de hacer, a mí me pasó algo muy reciente con mi hijo de 6 años. Él pidió ir solo ya directamente a la cama de él. Pero para esto también es importante, me pasa lo mismo, o sea, él era muy hiperactivo y yo no quería dejarlo ir porque el problema es que podría hacer cualquier cosa al despertarse, ¿no? Entonces, lo que estuvimos trabajando mi esposo y yo es, aunque se despertara, es el niño que se despierta cada 3 horas. Aunque se despierte, tratamos de mantenerlo en la cama y volverlo a contener y decirle que se debe de quedar, que es tiempo de dormir, etcétera. Entonces, eso nos ayudó bastante a pasarlo nuevamente a su cuarto, porque él ya sabe, ya tiene la predisposición de que se tiene que quedar en cama. Pase lo que pase, si no hay nadie despierto, si están las luces apagadas, él se queda en su cama. Y bueno, compramos un aparatito que es una cámara de video y de audio que es muy sensible a los movimientos y al sonido. Entonces, enseguida que él empieza a hacer un movimiento o que él se despierta, empieza a balbucear, yo ya sé que está despierto. Entonces, estoy más alerta, ¿no? Pero trato de dejarlo hasta que él concilie nuevamente el sueño o le puedo hablar por la cámara. Pero sí, es muy, esa zozobra de dejarlos porque puede pasar algo, pero si no los hacemos que sean autónomos e independientes, eso, digo, no un día no vamos a poder hacer nada si les pasa algo, ¿no? Entonces, es importante. Y eso es me importante ayudó. empezar temprano también. Eso me ayudó mucho en ese sentido, pero lo que digo, he tratado he probado todo, melatonina, risperidona, quetiapina, cualquier tipo de medicamento efectivo para el tema del sueño con los neurólogos, aromaterapia, masajes, etcétera, baños, rutinas, etcétera. Y no he logrado
que él contenga el sueño, que lo mantenga. O sea, puede estar 4 horas, duerme, y es la 1 de la mañana y se despierta. Lo vuelvo a hacer que se duerma un poquito y a las 4:30 nuevamente. Y así hasta que se despierta, ¿no? Entonces, eh, no sé exactamente qué podría estar pasando, porque digo, ya médicamente, pues ya ha pasado por muchos procesos, naturalmente también, y pues en la parte de apego también en ese sentido, él ya solito ha querido que desapegarse de mí, porque él ya viene y se acuesta a su cama, él solito. Entonces, pero continúa ese proceso. Pensábamos que era eso, ¿no? Dijimos, bueno, a lo mejor no puede dormir con nosotros ya y por eso está como inquieto y necesita su espacio. Lo pasamos, pero continúa ese proceso. No sé si a lo mejor se está adaptando o qué Pero te pasa, hago una pero pregunta, perdona, te hago una pregunta. Pero antes de que se me olvide, voy a decir una cosa que le va a servir a la que hizo la pregunta anterior, que tiene relación con esto que comentaste antes. Muchas veces ayuda para mantenerlos en la cama poner un reloj tapándole los minutos, ¿sí? Y tú le dices, hasta que aquí no ponga 7, no puede salir de la cama. Entonces, obviamente que esto es un proceso de aprendizaje, pero si uno le insiste lo suficiente sobre eso, muchas veces se pueden quedar en la cama, porque el problema no es que se despierten en realidad. Esa es otra cosa que sí que quisiera como... El problema no es que se despierten, el problema es que encuentren la manera de entender que tienen que volver a dormir. Que hay una hora a la que nos levantamos y salimos de la cama porque necesitamos recuperarnos física y mentalmente. Pero el problema en sí no es despertarse porque todos nos despertamos a lo largo de la noche. Perdón, ahora sí, termina de decir eso. sí, no, efectivamente, eso es lo que hemos trabajado mucho con él. Y sí, tal es el caso que no se queda, no se sale de la cama, pero sí está hablando, balbuceando, riéndose, gritando, o sea, como que es como un tema de huelga de decir, bueno, me voy a quedar acá, pero les voy a hacer ruido, ¿no? Y voy a decir que no quiero estar aquí, pero, y eso, y por más que le ponemos música, le ponemos cosas y demás, no hemos logrado. Y luego mientras más tratamos de hacer eso, él se pone irritable. Empieza a ponerse irritable y nos empieza a aventar, empieza a llorar, como diciendo, no quiero que me obliguen a hacer algo que no quiero, ¿no? Ya me quedo aquí, pero no me van a poder callar, pues. Bueno, yo ahí, porque yo ahí intervendría sobre la cantidad de estímulos que tiene accesibles, es decir, quitaría del cuarto para que no pueda terminar de despertarse del todo, bajarse de la cama, ponerse a jugar, esas cosas, y lo dejaría que se quede despierto lo que necesite, aburrido, y se va a volver a dormir. Porque digamos, me parece que es muy importante que escuches la señal que te está dando tu hijo de que tu intervención le provoca más despertar. Entonces, a lo mejor si tú lo necesitas, te puedes quedar mirándolo por el vídeo y regular el nivel de actividad que él produce, es decir, tú ir mirando y decir, bueno, ya cuando, no sé, se va a querer bajar de la cama, sí que voy, ¿no? Ujú. Pero antes yo lo dejaría, porque hay muchos niños que hasta que aprenden a terminar, porque es lo que te decía, eso lo que pareciera es que él no está del todo cansado. Yo no sé si el globo de él está lo suficientemente lleno, entonces a lo mejor él se despierta y está como activo y necesita estar un rato hasta que vuelve otra vez a retomar. Y eso puede ser, Ok, forma parte del proceso de desarrollo del sueño. ok, Yo lo observaría un pelín más. Intentaría ok. intervenir lo mínimo posible, sobre todo si es un niño, como tú describes, ¿no? Obediente, que no se baja de la cama, que no es que os está llamando a gritos, ¿no? Él se queda eso, balbuceando, mirándose las manos, levantando los pies, a lo mejor.
mirando para abajo, ¿no? Mientras, digamos, por lo que tú me dices, ya tampoco es que, claro, yo estoy aquí hablando medio a ciegas, pero yo despertaría un poco más la curiosidad, ¿no? Como de esto de que, no sé, no intervenir tan inmediatamente y dejar a ver qué hace él para, para poder ver, Autorregularse. me parece que es posible. Perdón. Sí, sí, para autorregularse, ¿no? Es que yo creo que eso es, sí, ahorita es por lo que he optado de dejarlo y ya él solito se calme y empiece a retomar algo, ya sea el sueño o definitivamente a despertarnos, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención porque, digo, como él tiene mucha hiperactividad, asociábamos eso. Entonces, él está tomando medicamento para hiperactividad y medicamento para sueño, aromaterapia, este, muchas cosas, ejercicios, natación, y no logramos mucho esa parte. ¿Qué otra cosa puede estarle afectando? Claro, no lo sé, a lo mejor sí que depende de la cantidad y los horarios de la estimulación, a lo mejor, porque hacer ejercicio depende del momento del día, bueno, no lo sé, digamos, ahí hay muchos factores. Habría que verlo más detalladamente. Depende del momento del día, hacer deporte puede ser contraproducente, porque para hacer determinados deportes hay que hacer mucha actividad, hay que secretar mucho cortisol y, y a lo mejor está más sobrecansado que otra cosa. Claro, claro. También mirarlo, a lo mejor no lo sé. Depende del momento del día. Y eso tendríais que probar de ir moviendo cosas hasta Sí, que claro. encontréis el equilibrio para él. Porque hay niños, por ejemplo, hay niños, hoy me contaba un padre que no puede tener rutinas del sueño de su bebé de más de 15 minutos porque es una nena que entra al cuarto y se duerme. Entonces él intenta hacer cosas en el cuarto, ¿no? Y no, ella no puede, entra y se desploma. Pero entonces su curva es así, ¿no? Ella está despierta y ¡fum! Y hay otros que necesitan que sea mucho más suave, que necesitan mucho más actividades y que las actividades verdaderamente desgastantes estén muy temprano en la tarde o al principio del día y muy lentamente ir bajando el nivel de Bajando. estimulación. Ok, Mm, ok, perfecto. Suerte. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Galaxy, no sé, que estás levantada la mano. Hola, Mari Carmen. sí, Hola. soy Mari Carmen, hola, ¿qué tal? Vamos No, a no, ver, a no mí te me llamaba. parece que os vaya a reír un poquito conmigo, ¿Por qué? porque mi hijo tiene ya 12 años y en general, bueno, hemos pasado por muchísimas fases, reconozco muchísimas de las cosas que has explicado, casi todas. Mm, Se puede decir que hemos conseguido implantar una rutina del sueño buena, porque bueno, él tiene síndrome de Down, tuvo un síndrome de West y ahí es cuando se trastocó como que todo, ¿no? Probamos melatonina, probamos muchísimas cosas, en fin. Hoy día se puede decir que sí. Ahora, existen dos pequeños problemas. ujú. Uno es que no puedo separarme prácticamente de él y otro es que duerme en mi cama. Claro, el problema inicial también, aparte del niño, es que el padre tiene un ritmo circadiano de búho. Y entonces, claro, búho y además con jet lag constantemente, porque lo mismo un día se acuesta temprano, un día tarde, un día vivimos en un piso con 2 habitaciones, su habitación está más cerca de donde su padre trabaja. Bueno, cuando el niño era incluso bebé, ya me costó algunos enfados porque ya es que, claro, el niño tenía además una desintegración sensorial a nivel auditivo muy importante, que ha mejorado muchísimo. Y él se ponía a lo mejor de noche a ver películas de guerra y yo tenía que decirle, pero vamos a ver, que nosotros parece que estamos en un campo de batalla, que tú estás viendo una película, pero el niño y yo pensamos que de repente está aquí la Tercera Guerra Mundial. Y el que no lo entendía, ¿no? Que me ha costado mucho trabajo que lo entienda. Yo ya casi me río porque, claro, todo Ajá. esto son muchos años y además muchos años en que este tema es para mí y al final, pues, no tenemos turno, no tenemos nada, he pasado por todas las fases de no poder aguantarme yo siquiera el sueño, de no entender incluso que ya llega un momento en que ya está ansiedad, porque no podía ni sacar el brazo de debajo del niño sin que el niño empezara a pegarse, porque ya un problema era el que se golpeaba, incluso durmiendo, en cuanto me separaba un poco de él, ¿no? Ahora la situación es bastante mejor, porque ya por lo menos enseguida concilia el sueño, soporta los ruidos, incluso ambientales,
o incluso alguno más. Yo procuro que esté todo apagado. Ahora que está de vacaciones, dejo las persianas bajadas, procuro que no haya ruido para que descanse más tranquilidad, y eso siempre lo tenemos menos en cuenta, ¿no? Pero claro, ahora tolera por las mañanas, cuando tiene un poquito mejor el sueño ya, a lo mejor que me levante, pero durante la noche, ahora agua, ahora apego, ahora de repente la pierna me la pone por encima, ahora se da la vuelta y me abraza y me pone mi brazo por debajo para asegurarse de que no me voy. Es que los despertares microscópicos que tiene son para asegurarse de que no me voy a ir, ¿no? Es que es como un chantaje. Y ahí pues tengo todo un repertorio de cosas que puedo hacer, que digo, Dios mío, si yo hubiera sido la mitad, mi madre no sé qué hace, porque es increíble la inventiva que tiene mi hijo, ¿no? Para asegurarse que estoy ahí. Ahora es divertido, claro, ya llega un momento en que es divertido, pero pasa situaciones terribles. Claro. Y la verdad que sin capacidad mucho de negociación con mi marido, porque él sigue su ritmo. Claro, sí, y además que, claro, en la medida en que se hacen más grandes, va a llegar un momento en que eso va a ser una dificultad para tu peque, en el sentido de que si en algún momento puede o quiere ir a dormir a otra casa, o no lo sé, ¿sabes? No va a poder. Claro, cuando hemos estado de vacaciones y todo lo demás, a lo mejor tenemos una prima que también que tiene una edad parecida, coincidimos con ella de vacaciones y viene, pero al final para él es que tengo que estar yo. Ya era Claro. bastante que por lo menos sí que por la mañana ya hay una diferencia de 2 años hacia aquí tremenda, que sí me puedo levantar, hacer algunas cosas, y a lo mejor hay días que queda durmiendo un par de horas, o hay días que sí viene detrás inmediatamente, ¿no? O a lo mejor incluso se tira de la cama y cuando llego está medio en el suelo, medio en la cama, porque está todavía cansado, pero se ha dado cuenta que no estoy. Pero ya lo tolera bastante mejor. Pero de todas maneras, toda la noche requiriendo mi atención. Y sí que es verdad que, bueno, tal y como veo que va evolucionando, me imagino que a peor no va a ir, que va a mejor, ¿no? Pero claro, es un tema que no acabo de saber muy bien cómo solucionar. Claro, bueno, yo casi no os conozco, entonces es difícil, y no Ya. conozco la disposición de la casa, entonces también se me dificulta, pero básicamente, sí, dime. Sí, perdona, la disposición de la casa pésima, porque tenemos casi como una casa abierta en la que no hay puertas salvo el cuarto de baño. Entonces, la habitación más alejada del foco donde mi marido está, que es la cocina, tengo una cocina enorme, bueno, bastante grande, es mi dormitorio. En cambio, el del niño está mucho más cerca de allí, con lo que los ruidos, la luz, todo lo demás, porque no tiene ni siquiera puerta, es que van ahí, ¿no? Entonces, realmente no, ¿qué es lo que yo le explico a mi marido? Es que no es el sitio, si queremos que el niño esté en su cuarto, para que él esté de noche, trasnochando, viendo la tele o trabajando o haciendo lo que él quiera hacer, porque claro, eso choca con los intereses del niño. Y luego, claro, está sobre todo el problema ya no es que se levante o se vaya o haga porque ya tiene otra edad y ha mejorado muchísimo, y es verdad, además animo a casi todos los padres que están en esa situación, porque con el tiempo siempre van a ir mejorando en ese tipo de rutinas, ¿no? Pero sí es cierto que él, por ejemplo, se golpeaba mucho, eso no lo puedes ver ni siquiera con una cámara de vídeo, porque era algo instantáneo. No es que se golpeara para matarse, pero sí se daba golpes de tortazo muy grande en la cara. Y hay momentos en los que he dormido sujetando las 2 manos. Claro. Bueno, pero eso no es parte del problema de ahora, ¿no? Ahora se ha reducido muchísimo, muchísimo. Hay días, bueno, pues todavía pasa sus momentos, que además está empezando la adolescencia y evidentemente también está en una época de apego, pero está ahí bailando entre ahora quiero estar con mamá y pues de noche estoy súper cariñoso y luego de día pues me despego un poco más. Está ahí en ese juego, ¿no? Pero sí es cierto que ha mejorado mucho en esas actitudes, pero todavía a lo mejor yo me voy a dormir al sofá cuando ya me desespera, a lo mejor alguna noche que estoy súper cansada y se viene detrás y me da 50 besos, ya no protesta como antes, ni chilla ni se pega, ya viene y me empieza a convencer y se desvela dándome besos y camelándome para que me vaya con él, ¿no? Y también me da mucha pena, porque la verdad que también es gracioso, ¿no? Es gracioso porque hemos pasado por todas. Y uno los quiere como a nadie, además, claro. Bueno, claro. Yo además no tengo más que este, ya ves tú. Bueno, lo que te voy a decir no es ningún secreto. Dos cosas importantes, así como a rasgos generales, como para... lo primero es como plantearle y lograr acordar con él que es necesario un cambio. Digamos, que él está grande, digamos, tirar un poco en él de sus ganas de crecer y de cambiar, ¿sí? Que él ya está grande, que va a querer hacer cosas nuevas, que va a tener que poder y que poco a poco tiene que poder dormir solo. Digamos. Más si él ya esto lo tiene, digamos, pero plantearlo como una cosa, digamos, tenemos que empezar a trabajar sobre esto, ¿no? Para que todos en la familia podamos dormir mejor, ¿no? Y luego hacer como un plan, tú que le conoces y conoces la casa,
para irlo quitando progresivamente, ¿no? Que va a ser bastante progresivamente, me imagino, porque él tiene muchísimo apego. No es por la cantidad de apego. Apego tienen todos los hijos con su... si tuvieron un poco de suerte, ¿no? Con sus cuidadores, pero digamos, tú eres su gran muletilla para dormir. Entonces, eso también, tú tienes que saber que él hace esas cosas, no es en realidad por el apego, porque el amor no es solo por amor, es porque tú eres su estrategia para dormir. Entonces, para dejar de, porque él te va a querer igual, quiero decir, no es que cuando duerme independiente tú vas a dejar de ser su figura de apego, tú eres su madre, entonces no hay manera. Pero tú además eres su estrategia para dormir. Entonces, para poder dejar de ser su estrategia para dormir, es muy importante que puedan ir distanciándose los cuerpos e ir cogiendo esa seguridad de que el otro existe y está disponible aunque no esté pegado a mí. No sé si me explico. Y entonces, Sí. ese plan lo puedes hacer tú, digamos, porque inclusive, aunque sea dentro de la misma cama y teniendo todos los resguardos que necesites de que no se vaya a golpear, a caer, a dar contra una punta, no lo sé, ¿no? Ir paulatinamente alejando los cuerpos y luego eventualmente, y si es posible, cambiar de cuarto. Claro, no, lo de alejar los cuerpos ya lo intentamos. Compramos una cama de 1,80 por 2 metros y aún así yo duermo en 10 centímetros. Claro, no, pero eso tú lo tienes, digamos, pero tú tienes que hacerlo bien conscientemente, bien conscientemente. Y lo que pasa es que es eso, ¿no? También aguantar o pedirle a tu marido que se haga cargo. Ya Eso que es lo le más complicado, porque la ya lo he noche. hecho muchas veces, pero es que, claro, vivimos muy bien. Casi. Claro. Bueno, ya, digamos, eso Ya. para que, pues sobre todo también tú puedas dormir. Pero no hay una poción mágica, digamos, porque la distancia de los cuerpos es también una habilidad, no solo de dormir, sino psicológica, ¿sabes? Uno tiene, ser uno mismo implica tener un cierto nivel de distancia de los otros cuerpos. Entonces, para que él vaya procesando eso y se vaya habituando, aunque sea muy de a poco, pero tú tienes que ir imaginándote cómo es ese proceso. Digamos, ser consciente de, por ejemplo, ser consciente de cada vez que te despiertas, darte cuenta de que te tienes que ir para otro lado de la cama, o estar, no lo sé, estar inicialmente en distintos sitios y cogidos de la mano, que luego le puedas soltar la mano. Yo es que no os conozco, me es muy difícil imaginar el proceso, puedo tirar de otra familia a la que he ayudado así, pero es muy difícil que yo te pueda decir cuáles son los pasos, porque para eso tendría que conocer más, pero tú te lo puedes imaginar cómo son esos pasos para que tú puedas guiarlo a él y también forma parte de hay que aguantar el tirón. Y no tiene que ser tan... tiene que ser lo suficientemente suave, lo mismo que con la estimulación, como para que los pasos que vayan dando hacia la independencia sean adecuados a sus capacidades. Es decir, no esto que tú dices de que lo has intentado y te has ido, claro, tú te has ido de repente a otro cuarto, ¿no? A un sitio al que él se tenía que trasladar para encontrarte. No, no es, en realidad es cuando alguna vez ya he estado muy cansada, ya llega un momento en que ya no tira y no ha estado más que pidiendo agua y venga, ya llega un momento en que ya estas noches que ya estás que dices, Dios mío, que me tiro por la ventana, ¿no? O lo tiro a él o me tiro yo. Y al final pues me he ido a lo mejor al salón, al sofá, que estás cerquita de todas maneras, y he dicho, ahí te quedas y a dormir. Y además ya es que le chantaje incluso, como no hagas no sé qué, esta noche va a dormir solo, ya le digo que te voy a castigar, ¿no? Y al final se viene, me coge, porque es como lo peor que le puede pasar en el mundo, lo peor que le puede decir que no voy a dormir con él. Y ya digo, ha mejorado muchísimo, pero aún así ese apego. Tal vez lo que dice de empezar a distanciar más y sobre todo a razonarle, porque
sí es verdad que es un niño que tiene mucha capacidad de razonamiento, ¿no? Y que comprende muy bien las cosas. Entonces, quizá poco a poco es ir sustituyendo ese momento que tiene con su madre por otra cosa, no decirle, bueno, pues te voy a dormir, te quedas aquí. Lo más complicado va a ser cambiar el cuarto por el tema de su padre, porque es que Claro, es de es los un ruidos. búho, sí. Sí, porque es que es un Pero búho bueno, auténtico. claro, sí, es que aparte eso no se puede cambiar. Ya, bueno, yo entiendo que cada uno tenemos nuestro ritmo, ¿no? Y yo ahora, si empezara a buscar pareja ahora, tendría muy claro que tuviera el mismo ritmo circadiano que el mío. Claro, ¿ves? Bueno, pero eso sucede también con las profesiones. ¿Sabes cuántos búhos tienen trabajos diurnos que les van pésimo en la vida? Vaya, vaya, vaya. Claro. Sí, sí, Es eso es que, una cosa que tendríamos que tener muy en cuenta cuando somos adolescentes para saber cómo vamos a dirigir nuestra sí, vida. en general en la vida, Pero sí. sí, pero luego es complicado, sí. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Mucha suerte. Gracias. Bueno, voy a esperar. Voy a ver si hay alguna otra cosa. Mientras espero, voy a hacer una pregunta más y lo vamos a dejar aquí. A ver, Fermín va a hacer una pregunta. A ver, ¿quieres, Gabo? Haz la pregunta mientras leo la de Fermín y con esto terminamos. Sí, bueno, pregunta Fermín. Ah, vale, perfecto. Ah, no puedes. Bueno, escríbelo. Pregunta Fermín. Sí, eso, pregunta por ahí, Gabo. Pregunta Fermín si su hijo, que ya tiene 4 años y medio, podría presentar problemas de sueño más adelante, aunque actualmente no los presente. Em, teóricamente es posible. Fermín, por esto que te decía de las crisis del desarrollo, o por acontecimientos que le puedan suceder que lo sacudan emocionalmente y trastoquen el sueño. Y entonces eso, digamos, puede empezar. Es menos habitual, pero sí, desafortunadamente puede suceder. Y en esos casos es importante, claro, como siempre, como tener ideas claras de qué hacer. A ver, dice Gabo, tengo mi hija que tiene 3 años y 3 meses, todavía utiliza pañales, quisiera ayudarla para que vaya al baño, para quitarle eso, ya que la daña, ¿no? La daña porque tiene un poco de sobrepeso. Mi consulta es porque, según la fonoaudióloga, es no verbal. Eh,
Gabo, lo que sucede es que eso es otro tema absolutamente distinto. Tenemos un vídeo de un compañero que habla específicamente sobre los problemas con los pañales y eso. Entonces no quiero que quede aquí grabado que esto es específicamente de sueño. Bueno, pero en ese caso las posibilidades de que surjan no tiene que ver con... Te respondo Fermín, porque Fermín aclara que tiene una hija no verbal, que la fonoaudióloga dice que tiene un trastorno específico del lenguaje y pareciera que la neuróloga dice que estaría dentro del espectro autista, si no te entiendo mal, Fermín. Y yo creo que claro, vale, no, digamos, la posibilidad de que en el futuro desarrolle un trastorno de sueño no tiene relación específica con la diferenciación esa entre los diagnósticos. Digamos, más bien estaría sujeta a las consecuencias de alguno de las crisis del desarrollo o algún acontecimiento que pueda generar una alteración o un impacto en el sueño que pueda derivar en algún trastorno de sueño. Ok, me alegro. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas y por vuestra participación. Espero de verdad que este seminario sea de muchísima utilidad. Espero que os conectéis a los próximos y os dejo por hoy. Un abrazo grande. Nos vemos.